Shalom hermanos, les habla Yanko Alexis Coronado. Hoy vamos a estudiar la parashat Shlach Lecha. Esta parashá significa envía tú. Está comprendida entre los libros de Números, capítulo 13 al capítulo 15. Primeramente vamos a hacer una pequeña tefilá, pidiendo la guía de nuestro Padre Celestial a través de su Ruach HaKodesh. Bendito y eterno Padre Celestial, en el santo nombre de tu Hijo Yeshua, Padre, vengo ante tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, y clamarte que nos des tu sabiduría, Señor, tu luz, tu Ruach, para que estas palabras que salgan de mi boca, Padre Celestial, puedan ser claras, precisas y eficaces, Señor, para la edificación de tu santo pueblo. Te bendigo y te agradezco, en el santo nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Bien, avancemos entonces. Habíamos dicho que esta es la parashá Shlach Lecha. Está comprendida en el libro de Números, capítulo 13 al capítulo 15. Les recuerdo que esta parashá está basada en los estudios del doctor Ketriel Blad. Shlach Lecha significa envía tú. Vamos a leer entonces el capítulo 13 de Números. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarán un varón, cada uno un príncipe de ellos. Nos detenemos acá. Las primeras palabras hebreas de esta oración, Shlach Lecha, significan literalmente envía para ti o envía por ti. Es decir, que la idea de enviar espías a la tierra de Canaán no venía del Eterno o de Moshe, sino del pueblo. Esto lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, Devarim, capítulo 1, versículo 22, donde dice: entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan, y tomé a 12 hombres de entre vosotros, a un hombre por cada tribu. Vemos acá entonces a Moshe hablando y hablándole al pueblo, diciéndoles que ellos le habían dicho que enviaran hombres a reconocer la tierra. Este plan le agradó a Moshe y también Yahweh se lo concedió. Pero como Hashem no había tomado la iniciativa para enviar espías, al dar la orden le dice: envía para ti. O en otras palabras, es como decirle: tú eres el que está interesado en hacer esto, así que hazlo tú. El hecho de enviar exploradores a la tierra de Canaán estaba mostrando también una falta de confianza en el Eterno. Estaban buscando pruebas de la veracidad de las palabras del Eterno. Sigamos. Bamidbar, capítulo 13, Números 13, versículo 4. Dice: y estos eran sus nombres. De la tribu de Rubén, Shamúa, hijo de Sahur. Vemos en esta lista que también Rubén es mencionado como un primogénito. Versículo 6 dice: y de la tribu de Yehudá, Caleb, hijo de Jefune. A través del nombre de Caleb nos da a entender que él tenía un espíritu hermoso, porque su nombre significa como el corazón, Caleb. Se entiende que él hacía las cosas de corazón y de entrega al Eterno. Junto con Yehoshua, Josué, fue el único de todos los que fueron contados, de los que salieron de Egipto, que entró en la tierra prometida. Esto nos habla de la entrega del corazón de este hombre, de Caleb. Caleb dice la escritura que tenía 40 años en el momento de ser enviado como explorador, según el libro de Yehoshua, Josué, capítulo 14, versículo 10, que dice: y ahora, he aquí, Yahweh me ha permitido vivir, tal como prometió, estos 45 años, desde el día en que Yahweh habló estas palabras a Moshe, cuando Israel caminaba en el desierto, y he aquí, ahora tengo 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día en que Yahweh me envió, como era entonces mi fuerza. Así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Entonces vemos que Caleb habló estas palabras. Él es un ejemplo de un hombre que sirvió al Eterno de corazón, y habló precisamente desde un corazón entregado, aunque todos los demás fueron infieles.
capítulo 13, versículo 8, dice: de la tribu de Efraín, Hoshea, hijo de Nun, Ben Nun. La tribu de Efraín tenía a Hoshea como su explorador. El nombre de Hoshea fue cambiado por el de Yehoshua. Hoshea significa salvador o libertador, y Yehoshua significa Yahweh o Yah salvó. Moshe añadió la letra Yud, la Yod, al nombre de Hoshea, y así su nombre empieza con las 3 primeras letras del nombre del Eterno, o sea, Yod, Hei, Vav. Este nuevo nombre le fue revelado a Moshe desde el cielo en relación al Mesías, que iba a venir más adelante. En el texto masorético está escrito Yehoshua, que fue traducido al español, al castellano, como Josué. Sin embargo, es probable que la pronunciación Yehoshua no sea la original que Moshe dio a este nombre, porque los escribas, para camuflar la correcta pronunciación del nombre sagrado, cambiaron ciertas vocales en los nombres que contienen el nombre del Eterno. Por lo tanto, es posible que Moshe nunca le haya llamado Yehoshua, sino Yahushua. En tal caso, la forma hebrea antigua del nombre del Mesías, nuestro Salvador, es Yahushua, y no Yehoshua. La forma abreviada de este nombre es Yahshua o Yeshua. Esa forma aparece tanto en los textos hebreos antiguos como en los escritos arameos del Tanaj. Los masoretas cambiaron las vocales de los nombres en los cuales aparece el nombre sagrado al inicio. Recordemos que los masoretas fueron los copistas de las Sagradas Escrituras que pusieron las vocales debajo del texto hebreo original, que en su origen no llevaba vocales. Estas vocales son conocidas como las nikudot, nekudot. Esto lo hicieron con el fin de camuflar su verdadera pronunciación, a efectos de no nombrar, aunque sea en parte, el nombre del Eterno. Entonces, de esa manera, por ejemplo, Yahushafat fue cambiado en Yehoshafat, que en español conocemos como Josafat. Yahushua fue cambiado en Yehoshua, hablando acá acerca de Josué. Sin embargo, los masoretas no cambiaron las vocales de los nombres que terminan con el nombre sagrado. De esta manera, entonces, nombres como Eliyahu, Elías, Yeshayahu, Isaías, Irmeyahu, Jeremías, siguen finalizando con la pronunciación antigua de las 3 primeras letras del nombre sagrado. Yahu o Yahu es el principio del nombre sagrado, Yud, Hei, Vav. Solo falta la última letra del nombre, la Hei. Entonces, la pronunciación antigua hebrea correcta del nombre que introdujo a nuestro pueblo en la tierra prometida sería Yahushua. Ese fue el nombre que Moshe puso sobre el hijo de Nun, como un anuncio profético acerca del nombre que iba a tener el Mesías en el futuro. Vamos a hablar también un poquito acerca de las diferentes maneras de escribir los nombres de las personas en el texto hebreo. Por ejemplo, en los tiempos del rey David, encontramos el nombre escrito de Jonatán en una forma más larga y otra abreviada. Por ejemplo, en 1 Samuel 13, versículos 2 y 3, aparece su nombre en el texto hebreo como Jonatán. Y en 1 Samuel 14, versículos 6 y 8 dice Yehonatán. Esto nos enseña que el mismo nombre puede aparecer con 2 formas diferentes en el mismo contexto, incluso en el mismo versículo. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 19, versículo 1 dice: Shaul dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David. Pero Yehonatán, hijo de Shaul, apreciaba grandemente a David. Vemos entonces acá que en este mismo versículo aparece el nombre del hijo de Shaul, Jonatán de una manera y Yehonatán de otra manera, el mismo nombre. Con respecto al nombre Yeshua, que es la forma abreviada de Yehoshua, también podemos decir que fue utilizada por los hebreos antes de la influencia del idioma arameo por la deportación babilónica. De las 28 veces donde aparece el nombre Yeshua en el Tanaj, solo 2 datan del tiempo antes de la deportación. Entonces podemos decir que es un mito que se ha esparcido en nuestros días, que dice que el nombre Yeshua es un nombre sacado después de la deportación babilónica. Eso es un mito porque este nombre Yeshua, o sea, la forma corta de Yehoshua, aparece antes de la deportación.
Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Primera de Crónicas, Divrei Hayamim, Aleph, capítulo 24, versículo 11, donde dice: la novena a Yeshua, la décima Shekaniyah. Y acá entonces aparece el nombre abreviado, Yeshua, antes del exilio babilónico. También en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 15, dice: bajo su mando estaban Edén, Miniamim, Yeshua, Shemayá, Amariá y Shekaniah en las ciudades de los sacerdotes para distribuir fielmente las porciones por clases de sus hermanos, fueran grandes o pequeños. Entonces vemos acá también en 2 de Crónicas 31:15 que el nombre Yeshua aparece en su forma abreviada, en su forma corta. Esto demuestra entonces que el nombre Yeshua, la forma corta, fue usado en el idioma hebreo cientos de años antes de la deportación babilónica. Esto también tira abajo el mito que dice que Yeshua es la forma aramea del nombre. Entonces, la abreviación Yeshua no necesariamente viene de la influencia del idioma arameo. También vemos en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 17, que aparece el nombre Yeshua, hijo de Nun, como un sustituto de la forma más antigua Yehoshua, hijo de Nun. El texto hebreo de Esdras, capítulo 3, versículo 2, aparece el nombre del sumo sacerdote llamándolo Yeshua, hijo de Yotzadak. También en Esdras, capítulo 5, versículo 2, el cual está en arameo, en el original, aparece el nombre Yeshua, hijo de Yotzadak. Entonces vemos que el nombre Yeshua es usado tanto en el texto original hebreo como en el texto original arameo. Recordemos que ciertas partes del Tanaj fueron escritas originalmente en el idioma arameo. Sin embargo, si comparamos con el profeta Ageo, Haggai, capítulo 1, versículo 1, vemos que el mismo sumo sacerdote aparece con el nombre Yehoshua ben Yotzadak. Probablemente lo más correcto sería poner Yahushua ben Yahutzadak. En los libros de Esdras y Nehemías, que vivían después del cautiverio babilónico, aparece la forma abreviada Yeshua en 26 ocasiones. En estos libros no aparece la forma larga Yehoshua. Sin embargo, en los dos libros de los profetas Zacarías y Ageo aparece la forma larga Yehoshua 11 veces, pero la forma corta Yeshua no aparece en ningún lugar de sus libros. Recordemos que estos dos profetas también vivían después del exilio babilónico. Entonces, de esto concluimos que ambas formas del nombre eran válidas, tanto Yeshua como Yehoshua. Hoy en día, los judíos creyentes en el Mesías que viven en Israel y que hablan hebreo le llaman Yeshua. El nombre Yeshua fue traducido al griego con el nombre Yesous. Este nombre en griego no significa absolutamente nada. La I de Yeshua, que se llama Yod en hebreo, pasó al castellano como la J. Por eso es que en Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Acá obviamente tenía que decir yod, ni una tilde o una nekudot pasará de la Torá. Por ejemplo, en vez de decir Yehudá, se dice Judá, con J. O en vez de decir Yerushalayim, se dice Jerusalem. También se pasó la yod a J. Otro ejemplo sería también Jacob como Jacob. Todo esto entonces nos explica que la palabra Yeshua se transformó al castellano en la palabra Jesús. Primero del griego y después, la I transformada en J. Jesús. De ahí viene, digamos, el origen de este nombre. Algunos, van más allá y dicen que este nombre Jesús tiene una connotación negativa en hebreo. Yo soy de los que siempre instan a tratar con respeto igualmente a los que lo siguen llamando de esa manera, hasta que aprendan la forma correcta de llamar al Mesías, con su nombre verdadero, Yeshua. Entonces, resumiendo, el nombre Yeshua no es de origen arameo, porque aparece antes de la deportación a Babilonia como un nombre hebreo. Entonces, es correcto decir Yeshua y es correcto decir Yahushua. Pero si usamos el nombre Yehoshua,
podemos confundirlo con Yehoshua, hijo de Nun, con Josué, porque en Israel hoy en día así se le llama a él, ¿no? Yehoshua, a Josué. Dice en el capítulo 13, versículo 16 de Números, dice, a Joshea, hijo de Nun, Moshe lo llamó Yehoshua. Esto nos muestra que Moshe tuvo una revelación del Mesías Yeshua, como está escrito, por ejemplo, en el libro de Yohanan, Juan, capítulo 5, versículo 46, donde el Mesías dice, porque si creyerais a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces el Eterno reveló a Moshe el nombre del Mesías que iba a venir en su forma antigua y amplia. Y de esa manera, este explorador, Joshua, hijo de Nun, constituye una figura profética del Mesías. Vamos a ver algunos aspectos de Yehoshua que tienen que ver con el Mesías. Por ejemplo, primeramente el nombre. Su nombre es el mismo que el del Mesías. Yehoshua fue un siervo fiel a Moshe en todo momento, al igual que el Mesías. Yehoshua fue el que introdujo al pueblo la tierra prometida, como el Mesías va a introducir a los fieles en el reino venidero, en el Olam Jabá. Yehoshua cruzó el río Yardén, el Jordán, ileso, simbolizando la muerte y la resurrección. Esto también nos habla acerca del Mesías, obviamente, del Mesías Yeshua. Otro aspecto también es que Yehoshua vino de la tribu de Efraín, hijo de Yosef, José, el justo. Y acá también hay otra señal de que el Mesías tenía que ser hijo de Yosef de manera profética y cumplir el papel del Mesías sufriente, el Mashiach ben Yosef, para ser luego levantado en alto, al igual que Yosef en Egipto. También vemos una conexión interesante entre el Mesías y la tribu de Efraín, que representa las tribus dispersas y perdidas de Israel. El Mesías tiene el papel de representar y restaurar esas tribus perdidas. Además vemos que el nombre largo de Yehoshua, Yahushua, significa ya es el que salva, como está escrito en Yeshayahu, Isaías 43:11, donde dice, yo soy Yahweh, fuera de mí no hay salvador. En Isaías 45:21 también está escrito, no hay más Elohim que yo, un Elohim justo y salvador, no hay ninguno fuera de mí. En Oseas capítulo 13 versículo 4 dice, mas yo he sido Yahweh tu Elohim desde la tierra de Egipto, no reconocerás a otro Elohim fuera de mí, pues no hay más salvador que yo. En primera de Timoteo capítulo 1 versículo 1 está escrito, Pablo, Shliach del Mesías, Yeshua, por mandato de Elohim, nuestro Salvador, y del Mesías Yeshua, nuestra esperanza. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Elohim, nuestro Salvador. Si el Padre Eterno es el único Salvador, ¿cómo es que ahora un hombre, Yeshua, recibe el título de Salvador? Como está escrito en Lucas capítulo 2 versículo 11, dice, porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Adón Mesías. También en Juan capítulo 4 versículo 42 dice, decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Entonces vemos que tanto al Padre Eterno como al Mesías se le llama Salvador. La respuesta es que Yahweh es el que salva por medio de sus agentes, por el tema de la agencia divina. Por ejemplo, Noé, fue un salvador del mundo en su tiempo. Moshe también fue un salvador en su tiempo. La reina Esther también fue una salvadora en su tiempo. Pero ninguno de ellos podía liberar al hombre del pecado y de la muerte. Por lo tanto, Yeshua HaMashiach es el Salvador de Israel y del mundo por excelencia, enviado por el Padre precisamente con el fin de salvarnos de nuestros pecados y todas sus consecuencias desastrosas. En Maaseiah Shelohim, en Hechos de los Apóstoles o de los Emisarios, capítulo 5, versículo 31 está escrito, a este, hablando de Yeshua, a este Elohim exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. También en el capítulo 13, versículo 23 del mismo libro de Hechos, dice, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Elohim ha dado a Israel un Salvador, Yeshua. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, dice,
y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Yehoshua, Josué, entró en la tierra prometida 2 veces durante su vida. La primera vez solamente fue una visita de 40 días para explorar la tierra. La segunda vez fue con la fuerza para conquistarla. De la misma manera, cuando estuvo el Mesías en la tierra de Israel, la primera vez, su visita duró solo unos años y no usó la fuerza bélica para implantar el reino. Pero cuando vuelva por segunda vez, vendrá como líder de todos los ejércitos celestiales para establecer definitivamente el reino de Elohim en la tierra de Israel y en el mundo entero. Sigamos. Capítulo 13, versículo 25 dice: Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Esto hablando de los espías que habían ido a la tierra de Canaán. Según el Midrash, la noche en que volvieron fue el 9º día del 5º mes, el 9 de Ab. Este 5º mes es llamado Ab. Este también es el mismo día, de acuerdo a la tradición, en que los hijos de Israel habían empezado el culto al becerro de oro. Esa noche el Eterno juró que los hijos de Israel iban a ser dispersados entre las naciones, como está escrito en el Salmo 106, versículo 24, dice: Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas, y no escucharon la voz de Yahweh. Por tanto, les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Por esta razón, entonces, este día fue transformado en un día de calamidad para la historia de Israel. En ese día fueron destruidos los 2 templos. En ese día, el 9 de Ab, fue derrotada la última revuelta de los judíos contra Roma en el año 135. También el 9 de Ab fueron expulsados los judíos de España en el año 1492. En ese día ocurrieron varios eventos trágicos en la historia de Israel. En hebreo, a este día se le llama Tisha B'Av, el 9 de Ab, y es un día de ayuno y de luto nacional para el pueblo judío. Pero el profeta Zacarías promete que este día se convertirá en un día de alegría, como está escrito en Zacarías capítulo 8, versículo 19, donde dice: Así dice Yahweh Tsebaot, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Yehudá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Hasta acá entonces vemos este día importante en la tradición israelita, el 9 de Ab, Tisha B'Av. Capítulo 13, versículo 30 dice: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo: Debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Acá vemos que Caleb era un hombre de fe y que hablaba fe con su boca. Como dice la Escritura, de lo que hay en el corazón habla la boca. Recordemos que su nombre significaba según el corazón, Caleb. Entonces así dio un informe según su corazón. Él iba en contra de la corriente y confiaba en las promesas del Eterno. Lo que él creyó en ese momento lo recibió más tarde. Capítulo 13, versículo 31 dice: Pero los hombres que habían subido con él dijeron: No podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Los 10 exploradores hablaban palabras negativas que iban en contra de las promesas del Eterno. Humanamente hablando, tenían razón, pero el pueblo del Eterno no ha sido llamado a caminar de manera natural, sino sobrenatural. Por lo tanto, la única manera de poder conquistar la tierra era por medio de la ayuda del Eterno. Pero estos hombres no quisieron confiar en el Eterno. Solamente evaluaban las cosas de manera natural. Ellos no tenían fe y por lo tanto no recibieron lo que Yahweh había prometido. Está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 1, dice: Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Entonces acá vemos que las promesas del Eterno tienen que ir acompañadas por la fe en los que las oyen, para que puedan tener su cumplimiento. La confianza en las promesas de Yahweh es un requisito para poder beneficiarse de ellas.
Por lo tanto, se recomienda memorizar las promesas, meditar en ellas día y noche, escribirlas en papeles, pegarlas en las paredes de la casa, cantarlas, repetirlas a los hijos, escribirlas en el corazón y hablarlas con la boca, para ser fortalecido, para poder recibir lo que dicen las palabras poderosas del Todopoderoso y fiel. Sigamos, capítulo 13, versículo 32 dice: Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos allá son hombres de gran estatura. Esto nos muestra que hablaron mal de la tierra, del regalo que el Eterno les estaba dando. El Midrash cuenta que delante de los espías Yahweh envió una plaga, de manera que ellos vieron muertos por todas partes. Y en lugar de ver la mano poderosa de Yahweh, dedujeron que la tierra estaba haciendo daño a sus habitantes. La tierra de Israel es algo especial para Yahweh. Sus ojos están sobre ella durante todo el año, como está escrito en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 12, dice, hablando de Israel: Es una tierra que Yahweh tu Elohim cuida. Los ojos de Yahweh tu Elohim están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Por eso constituye un delito muy grave hablar mal de la tierra de Israel. Por causa de su actitud negativa hacia la tierra de Israel, estos exploradores sufrieron la muerte. Vamos a pasar al capítulo 14, versículo 1. Dice: Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Según Rashi, aquí la palabra congregación en hebreo es edá, y no se refiere a todo el pueblo, sino al Sanedrín, a los 70 líderes principales. Ellos hicieron más caso al informe negativo que del informe positivo. Según las palabras de cada uno, así le sucedió. Por ejemplo, Caleb y Yehoshua entraron en la tierra conforme a sus propias palabras, y el pueblo murió en el desierto conforme a sus propias palabras. Por eso, se recomienda siempre cuidar las palabras y usarlas correctamente. Capítulo 14, versículo 4 dice: Y se decían unos a otros: Nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Esto nos muestra que la democracia no es la mejor forma de dirigir un pueblo. Si el pueblo de Israel hubiera sido sujeto a las normas democráticas de la sociedad moderna, hubieran vuelto a Egipto. Hubieran votado con la mayoría para tener un gobierno nuevo, sin Moshe. Pero Yahweh tenía otro plan, porque Él no se somete a la mayoría. El poder principal no viene del pueblo, sino del cielo. Capítulo 14, versículo 11. Dice: Yahweh dijo a Moshe: ¿Hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esto nos muestra que todo este conflicto tenía una sola causa: la incredulidad. La incredulidad es la falta de confianza y la falta de fidelidad. El pueblo eligió no creer al Eterno. Escogieron creer en las palabras de derrota en lugar de las promesas, en las promesas de victoria, y así les alcanzó la derrota. Ellos tenían suficientes palabras del cielo para poder creer, pero tomaron la decisión de no hacerlo. Por eso, el Eterno se cansó de ellos. Capítulo 14, versículo 12 dice: Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Acá se le está hablando a Moshe. Él tuvo la oportunidad de ser el padre de una gran nación. Sin embargo, Moshe rechazó esa oportunidad por amor al pueblo. De la misma manera, Yeshua no vino para rechazar a Israel y buscarse un nuevo Israel gentil, sino para restaurar a las 12 tribus de Israel y además injertar a los gentiles en el pueblo santo. Él no creó una nueva entidad aparte de Israel llamada Iglesia, sino inició una obra de restauración y ampliación del antiguo pueblo de Israel. Capítulo 14, versículo 13 dice: Pero Moshe respondió a Yahweh: Entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder. Acá vemos entonces que los argumentos que estaba usando Moshe eran varios. Él decía que, primeramente, que los egipcios oirían que él no pudo cumplir con su promesa, que está en juego el honor de Yahweh, si su palabra es cumplida o no, y que el testimonio ante las naciones es muy importante. Las naciones de la tierra de Canaán dirían: Hashem no pudo. El honor de Hashem, de Yahweh, está en juego, y por eso Moshe está más interesado en él que de la supervivencia del pueblo.
El pueblo merece morir, pasaron las 10 pruebas y fallaron todas. Por eso el argumento que usa Moshe no es que el pueblo sea salvo, sino que el honor de Yahweh sea salvo. Basándose en el atributo de misericordia de Yahweh, Moshe reclama que el Eterno actúe según quien es, misericordioso, que perdona. Le dice, muestra quién eres conforme a lo que dijiste. Vemos por lo tanto que también en este caso el nombre de Yahweh es el motivo de la intercesión de Moshe. El deseo de Moshe es que el Eterno sea conocido en el mundo y por eso se interpone a la propuesta del exterminio del pueblo y un plan nuevo, aunque él mismo fuera el protagonista. Moshe tuvo la oportunidad de ser el padre de un nuevo Israel, pero no buscó su propia fama, ni que su propio nombre fuera engrandecido. Tenía más interés por el nombre de Yahweh que por su propio nombre. La promesa de que los descendientes de Moshe fueran multiplicados se cumplió, según está escrito en Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 17, dice, los hijos de Rejayá fueron muchos. Este fue un descendiente de Moshe. Sigamos, capítulo 14, versículo 20, dice, entonces Yahweh dijo, los he perdonado según tu palabra. Esto nos muestra entonces que las palabras de Moshe estaban de acuerdo con las palabras y el honor del Eterno, y por eso su oración tuvo éxito. También nos muestra que nunca se debe orar o hablar cosas que no estén de acuerdo con la Torá, como está escrito en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, el que hable conforme a las palabras de Elohim. Sigamos, capítulo 14, versículo 21 dice, pero ciertamente vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria de Yahweh. Esto nos habla acerca del reino mesiánico, cuando toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Eterno. Capítulo 14, versículo 22 dice, ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. 10 veces. Los hijos de Israel fueron probados 10 veces y fallaron en todas las pruebas. Todas las veces que el pueblo fue puesto a prueba, murmuraron. Por eso no eran dignos de entrar en la tierra. El Talmud nombra las 10 veces que el Eterno probó al pueblo. 2 veces en el Mar Rojo, en el Yam Suf. Esto está escrito en Éxodo 14, versículo 11, y en el Salmo 106, 7. 2 veces a causa del agua, en Éxodo 15, versículo 23 y 24, y capítulo 17, del 1 al 3. 2 veces más a causa del maná, en Éxodo 16, versículo 19, 20 y 27. 2 veces más a causa del alimento, en Éxodo capítulo 16, versículo 3, y en Números 11, 4. Una vez con el becerro de oro en Éxodo 32, 4, y una vez con el pecado de los exploradores, lo cual estamos viendo acá en Números capítulo 14. Entonces acá vemos estas 10 pruebas en las cuales los israelitas murmuraron y no pudieron pasar estas pruebas. Las repetimos, en el Mar Rojo, en el Yam Suf, a causa del agua, a causa del maná, a causa del alimento, a causa del becerro de oro y a causa de los exploradores, de los espías de la tierra prometida. Sigamos, capítulo 14, versículo 27 dice, ¿hasta cuándo seguirá esa mala comunidad murmurando contra mí? Muy bien, les he prestado atención a la incesante murmuración de los israelitas contra mí. Las quejas de los hijos de Israel que ellos provocan contra mí, yo he escuchado. En este versículo hay 2 grupos de personas que son mencionados. Primero, la asamblea o la comunidad y los hijos de Israel. Según Rashi, esta asamblea, en hebreo Edá, son los 10 espías que provocaron que los hijos de Israel se quejaran y se rebelaran contra el Eterno. De allí se entiende tradicionalmente que una asamblea tiene que tener como mínimo 10 varones. A esto en hebreo se llama minyan. Esto es lo que entiende el judaísmo como una asamblea para tener un servicio de adoración, de lectura en la sinagoga.
Recordemos que las palabras del Mesías nos dicen que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría ahí, según la halajá mesiánica. Capítulo 14, versículo 28 dice: Diles, vivo yo, declara Yahweh, tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Acá nuevamente vemos el principio, que como el hombre ha sido creado a la imagen de Yahweh, le ha sido dado mucho poder en su lengua. Como está escrito en el Salmo 34, dice: Venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor de Yahweh. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Capítulo 14, versículo 29 dice: En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados, de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. Según los Midrashim, las mujeres, los hombres mayores de 60 años y la tribu de Leví estaban excluidos de esta sentencia, porque solo los que fueron contados no tenían derecho a entrar. Habíamos visto en otra parashá que los que fueron contados fueron de 20 años para arriba hasta los 60 años, y no así las mujeres cuando fueron censados. Lo vimos en la parashá Nasó. Entonces de acá se concluye que el juicio divino llega a una persona a partir de los 20 años. A partir de los 13 tiene la responsabilidad de aprender los caminos del Eterno, y si no decide caminar correctamente durante sus primeros años de vida adulta, el juicio caerá sobre él a partir de los 20 años. Capítulo 14, versículo 34 dice: Según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Entonces de esto aprendemos que proféticamente se puede comparar un día con 1 año y viceversa. 1 año puede representar un día y un día puede representar 1 año. Entonces el recorrido, digamos, el deambular por el desierto durante estos 40 años que anduvo Israel, tiene que ver con este reconocimiento de la tierra de Canaán por parte de los espías israelitas. 40 días espiaron, 40 años vagarían por el desierto. Sigamos, capítulo 14, versículo 35 dice: Yo Yahweh he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. Según el Talmud, esta oración está hablando acerca de 2 momentos de muerte, 2 tipos de muerte. Una en este mundo y la otra en el mundo venidero. Capítulo 14, versículo 36 dice: En cuanto a los hombres a quienes Moshe envió a reconocer la tierra, y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante de Yahweh. Este texto entonces nos habla que la causa por la cual estos hombres murieron fue por hablar mal de la tierra de Israel. Sigamos. Capítulo 14, versículo 44 dice: Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, mas el arca de la alianza de Yahweh y Moshe no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el amalequita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Esto nos muestra que hay un límite para la gracia del Eterno. Ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Después de las 10 provocaciones hubo una sentencia final, y ya no podían hacer teshuvá. Esto nos muestra que no se puede jugar con el Eterno. Esto también nos muestra que hay una diferencia entre la fe y la obstinación. El pueblo obstinado estaba aparentemente basándose en la palabra del Eterno, pero no tomó en cuenta la sentencia que había sido dada. No se puede tomar una palabra de las Escrituras y aplicarlas en la vida sin el respaldo del Eterno. No se puede tomar el cumplimiento de las promesas sin una relación de obediencia. Las promesas son dadas para los que andan con Yahweh en obediencia y en una relación íntima. Sigamos. Capítulo 15, versículo 2 dice: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando entréis en la tierra que yo os doy por morada,
Esto nos muestra que justo después del intento y el fracaso de entrar en la tierra prometida, el Eterno está hablando nuevamente de entrar en la tierra, dando a entender que efectivamente van a entrar, pero más adelante. No es lo mismo la voluntad del Eterno y el tiempo del Eterno. Hay cosas que están dentro de la voluntad del Eterno, pero todavía no es el tiempo para ellas. Por eso hacemos bien en no intentar adelantar la voluntad del Eterno, si todavía no ha llegado el tiempo. Sigamos, capítulo 15, versículo 8, dice: Y cuando prepares un novillo como ofrenda de ascensión o sacrificio, para cumplir un voto especial, o para las ofrendas de paz a Yahweh, entonces ofrecerás con él un novillo, una ofrenda de cereal, 3/10 de un efa de flor de harina mezclada con la mitad de un hin de aceite. Aparentemente Haná, la madre de Samuel, dio este sacrificio cuando el padre cumplió con la promesa de darle un hijo a Samuel. Como está escrito en 1 Samuel 1:24, dice: Después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa de Yahweh en Shiloh, aunque el niño era pequeño. Capítulo 15, versículo 14 dice: Y si un extranjero reside con vosotros, o con uno que esté entre vosotros por vuestras generaciones, y desea presentar una ofrenda encendida como aroma agradable a Yahweh, como lo hacéis vosotros, así lo hará él. En la congregación un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero residente, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros sois, así será el extranjero delante de Yahweh. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Esto nos muestra entonces que si un extranjero se une a Israel, tiene la misma obligación en cuanto a la Torá que un israelita nativo. Capítulo 15, versículo 20 dice: De las primicias, reshit, de vuestra masa apartaréis una torta, una jalá, como porción separada, como una terumá. Como la porción separada de la era, así la pondrán aparte. Si se amasa la cantidad mínima de un homer, o sea 2,5 litros, hay una obligación de entregar la jalá, un pedazo de la masa, como ofrenda al Eterno. En estos versículos hay 3 palabras: reshit, terumá y jalá. Reshit significa primicias, terumá, porción separada, y jalá, una parte de la masa que se aparta. La palabra jalá se refiere a la trumá, la porción separada, que se aparta para entregar, como ofrenda al Eterno. En tiempos modernos, y de acuerdo a la tradición, se separa una parte de la masa del pan para el Shabbat y se quema, con el fin de cumplir este mandamiento. Se entiende que este mandamiento, de acuerdo al versículo 21, no es un mandamiento temporal, porque dice: por vuestras generaciones. El mandamiento de la separación de la jalá solamente es obligatorio en la tierra de Israel, cuando la Shejiná resida en el santuario. Sin embargo, los sabios ordenaron que la jalá sea separada aún fuera de Eretz Israel, de la tierra de Israel, y aún en el tiempo cuando no haya templo, para que estas leyes no sean olvidadas. Antiguamente la jalá fue entregada al sacerdote, pero hoy en día es quemada. Según la halajá tradicional, la cantidad mínima de masa que hay que apartar como jalá es un ketzait, o sea 26 gramos. Si una persona se olvida de sacar la jalá de la masa cruda, entonces debe ser tomada del pan. Recordemos que esto está basado más que nada en la tradición rabínica. Capítulo 15, versículo 22 dice: Pero cuando erréis y no observéis todos estos mandamientos que Yahweh ha hablado a Moshe. Según Rashi, este error se refiere a la idolatría, que equivale al quebrantamiento de todos los mandamientos. Capítulo 15, versículo 30 y 31. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra Yahweh, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra de Yahweh y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Según Rashi, cuando un pecado de idolatría es cometido no por error, sino con premeditación, entonces hay pena de muerte, en el caso de no haber arrepentimiento. Mientras no haya arrepentimiento, el pecado permanece en la persona.
Capítulo 15, versículo 32. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que apilaba leña en Shabbat. En este pasaje, la Torá no dice que el hombre tuvo arrepentimiento. Según Rashi, los que lo hallaron le advirtieron de que eso estaba prohibido en Shabbat, bajo pena de muerte, pero él no hizo caso. Moshe consultó con Yahweh solo para saber qué tipo de pena de muerte le tenía que dar, puesto que ya se había dado el mandamiento del Shabbat con la pena capital, en el caso de que se quebrantara. Esto en Éxodo 31, versículo 14 y 15. En la Torá hay 4 formas de ejecutar a una persona, y Moshe no sabía cuál de ellas aplicar, en este caso, y por eso consultó. De esto aprendemos que Moshe no recibió toda la halajá en el Sinaí, tal como dicen algunos, la Torá oral, la Torá Shebal Peh. También se puede pensar que Moshe no estaba seguro si el hecho de apilar leña debe ser considerado como una melajá, un trabajo, y por eso debería consultar a Yahweh. Este texto nos muestra también cuán importante es el Shabbat para nuestro Padre Celestial. Capítulo 15, versículo 37 dice: Y habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos o trenzas, tzitzit, en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordáis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Entonces acá vemos que el propósito principal para llevar un fleco, en hebreo tzitzit, o trenza, también lo traducen algunos, en cada una de las 4 esquinas del manto con el cual se cubrían los israelitas, era para que se vea y para acordarse del compromiso con todos los mandamientos de la Torá. Por lo tanto, el que lleva tzitzit sin ser fiel a los mandamientos trae juicio sobre sí. Los tzitzit servían para ayudar al varón a no seguir detrás de sus ojos en prostitución. Los flecos, los tzitzit, son hechos de una manera especial. Hay varias tradiciones y prácticas que se han desarrollado durante la historia. Los más comunes hoy en día tienen 5 nudos y 8 hilos. También está escrito en Deuteronomio capítulo 22 versículo 12, dice: Te harás borlas en las 4 puntas del manto con que te cubras. Por este motivo los rabinos inventaron el talit, que en primer lugar sirve para el tiempo de la oración de la mañana. Recordemos que este mandamiento en un principio era para recordar los mandamientos. Hoy la tradición rabínica lo ha transformado en un mandamiento para la oración, el talit, el manto de oraciones, lo cual, está basado más en la tradición judía más que en la Torá. Algunos creyentes en el Mesías de origen gentil también están usando este talit de acuerdo a la tradición judía, pero Zacarías 8:23 dice: Así ha dicho Yahweh Tsebaot, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua se asirán del manto de un judío y le dirán: Iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. De acá entonces vemos que los creyentes de origen gentil no necesariamente tienen que usar talit. Dice que se toman del manto de un judío, no que se ponen el manto de un judío. Algunos están usando los mantos de la tradición judía. Recordemos que este talit se usa para la oración. La intención original de los flecos era para recordar los mandamientos. Un detalle también llamativo es que cuando el creyente de origen gentil usa los atuendos judaicos, los judíos no lo toman muy alegremente, lo ven como una usurpación de su tradición y de su identidad. Por eso yo soy uno de los que recomienda a los creyentes que no sean de origen judío no ponerse este tradicional talit. Vuelvo a repetir, el mandamiento consistía en hacerse flecos para recordar los mandamientos, no para orar. Cuando los judíos sefardíes fueron perseguidos en España durante la Edad Media, inventaron un talit que se podía llevar debajo de la ropa con el propósito de poder cumplir con parte del mandamiento sin tener que sufrir la muerte. Algunos usan el talit katán debajo de la ropa, sacando los tzitzit para afuera
para que se cumpla el mandamiento de que tienen que verse. Como el texto dice que el manto en el cual hay que poner borlas sirve para cubrirse, se entiende que no es bueno poner el talit katán directamente sobre el cuerpo, para que no sea una ropa interior. Por eso el judío se pone primero una camisa, una camiseta, y luego se pone encima el talit. Rashi enseña que los 4 flecos que están en las 4 direcciones recuerdan que está la obligación de cumplir los mandamientos donde quiera que se vaya. Tradicionalmente se entiende también que los tzitzit representan 2 testigos enfrente de una persona y 2 testigos detrás de ella para advertirle contra el pecado. Se entiende, de acuerdo al entendimiento nazareno, que la Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, nos iba a conducir a toda la verdad y que nos iba a recordar los mandamientos. Estos 10 hombres, de los cuales hablamos en Zacarías 8:23, son los descendientes de las tribus perdidas que están volviendo a las raíces hebreas, como está sucediendo hoy en día. Necesitan aprender juntamente con la casa de Judá a guardar los mandamientos, teniendo siempre presente la halajá de los Sheluhim, de los emisarios del Mesías, que nos dijeron que teníamos que escudriñarlo todo y tomar solamente lo bueno, desechar las fábulas y también acerca de las tradiciones judías que vayan en contra de la Torá o hagan más pesado el cumplimiento de la Torá. En Mateo 14, versículo 34 está escrito: Terminada la travesía, bajaron a tierra de Genesaret, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Yeshua, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el fleco de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Entonces todos los que tocaban el fleco del manto del Mesías quedaban sanados de sus enfermedades. Los que se aferraban a los mandamientos de la Torá transmitidas por el Mesías recibían sanidad. Habían 3 pasos para poder obtener el poder sanador que vino del cielo y que fue enviado mediante Yeshua a Mashiach. Estos son, primero, reconocer a Yeshua; segundo, acercarse a Yeshua; y tercero, tocar uno de los flecos del manto de Yeshua. De acuerdo a la tradición caraíta, esta palabra tzitzit, fleco, ellos entienden que significa trenza. Recordemos que la sanidad de las enfermedades viene con la obediencia a los mandamientos del Eterno, como está escrito en Éxodo 15:26, que dice: Y dijo: Si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, Yahweh, soy tu sanador. El color azul que tienen los hilos del tzitzit se entiende que simboliza el cielo. El hilo azul debe ser hecho de lana, lo que nos recuerda a Yeshua como el Cordero. En esta parashá se encuentran los mandamientos 385 a 387 de los 613 mandamientos en total. Está el precepto de separar una parte de la masa, jalá, en Números 15:20. Está el precepto de poner tzitzit en una vestimenta con 4 esquinas, Números 15:38. Y está la prohibición de ir tras el corazón y tras los ojos, según Números 15:39. Hasta acá entonces, hermanos, esta parashá, Shlach Lecha, envía tú, la cual está comprendida en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 13 al capítulo 15. Me despido de ustedes. Soy Yanko Alexis Coronado. Beshem Yeshua HaMashiach. Shalom.